Buen día, me presento. Mi nombre es María Daniela Alcántara Gallegos. Soy residente de primer año de la especialidad de Imagenología, Diagnóstica y Terapéutica en el Hospital General Dr. Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional La Raza. Por parte de mis coordinadores del módulo, el doctor Álvaro Vargas y el profesor titular del curso, el doctor Daniel Flores, presento ante ustedes el tema de embriología y anatomía radiológica del tracto digestivo. Entre nuestros objetivos de esta plática va a ser comprender el origen embrionario de las estructuras que conforman el tracto digestivo, para poder relacionarlo con las variaciones o patologías secundarias a la alteración del desarrollo de las estructuras. Identificar las estructuras anatómicas en los estudios de radiología para posteriormente reconocer anormalidades en las diversas patologías. Este es nuestro temario. Y hay que recordar que el desarrollo embrionario es un conjunto de pasos que se hacen al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces, para fines didácticos, yo voy a comenzar a hablar por cada órgano en específico del tracto digestivo. Hay que recordar que a partir de la tercera semana de gestación ya encontraremos formadas nuestras tres capas germinativas de todo el cuerpo que pues empezará a desarrollar: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Estas capas van a formar a su vez diferentes estructuras o diferentes partes del tracto digestivo, como ya lo conocemos. Las capas internas del endodermo va a formar la mucosa, el mesodermo esplácnico va a formar la submucosa y la muscular, y el mesodermo va a formar el peritoneo. A partir de la cuarta semana de gestación, veremos que va a haber un plegamiento de estas capas germinativas de manera cefálica a caudal. De esta forma, el saco vitelino va a formarse y va a adentrarse dentro del embrión, lo que va a formar el intestino primitivo. Este intestino primitivo va a formarse y va a dividirse a su vez en tres. Estas tres porciones del intestino primitivo van a ser muy importantes porque van a formar las diferentes estructuras de nuestro tracto digestivo. Entonces, tenemos que va a estar revestido por células del endodermo rodeadas por células de mesodermo. Esta división en tres partes va a ser en anterior, en medio y en posterior. La parte anterior va a formar la membrana bucofaringea. Esta va a ser la boca primitiva de nuestro embrión y se va a romper a la cuarta semana de gestación. De ahí tenemos el intestino medio. Este va a tener contacto con el saco vitelino, lo que queda del saco vitelino, y va a través de una porción más estrecha, va a formar lo que es el pedículo onfalomesentérico o pedículo vitelino. A su vez, la parte posterior de este intestino primitivo va a formar la membrana cloacal. Esta membrana cloacal pues va a hacer lo que es la fosa anal y se va a romper a partir de la séptima semana de gestación. Y pues hay que recordar que el endodermo va a recubrir toda la parte interior del intestino primitivo y se va a continuar directamente con el ectodermo, que cubre el exterior del cuerpo. En este esquema logro diferenciar en qué parte de la porción del intestino primitivo se van a formar las estructuras de nuestro tracto digestivo. Entonces tenemos que en nuestro intestino anterior se va a formar la faringe, el esófago, el esbozotraquear, el estómago, la primera porción del duodeno y el hígado y la vesícula biliar como el páncreas. En el intestino medio vamos a ver que se forma el resto del intestino delgado, así como partes del colon ascendente y transverso, y en el intestino posterior la parte distal del colon transverso, el colon que se continúa, que es el descendente, sigmoides recto, y el tercio interno y medio del conducto anal. Empezamos con el esófago, que se empieza a formar a partir de la cuarta semana de gestación. Esto se forma para diferenciar los pliegues traqueoesofágicos que van a separarlos de la tráquea del esófago. Recordemos que empieza el origen del divertículo laringotraqueal que podemos ver en esta imagen en la porción anterior, y se va a separar del esófago y van a unirse por el tabique traqueoesofágico en la parte para realizarse el esófago. Vemos que el intestino anterior va a quedar dividido en una porción entonces ventral, que va a ser el primordio respiratorio, que aquí está, que va a formar todas las estructuras del tracto respiratorio, y la parte dorsal, que va a formar el esófago.
vemos que a partir de la séptima semana va a empezar el alargamiento del esófago, porque al principio de la etapa embrionaria es muy pequeño, entonces va a comenzar a alargarse y va a ser cuando el corazón y los pulmones desciendan. El esófago va a crecer más rápido que el embrión, esto es algo muy característico, y va a dar un giro de 90 grados en su eje del lado de las manecillas del reloj. A partir de la semana 10 vamos a tener un vestigio de lo que sería el epitelio o cilíndrico ciliado. Y a partir de la semana 20 y terminando la 25 vamos a ver que ya está conformado el epitelio característico del esófago en la vida adulta, es decir, el epitelio escamoso estratificado. Es importante mencionar que en las diferentes partes del desarrollo embrionario va a haber una obliteración y una recanalización del epitelio. Es decir, esto va a hacer que la luz del tracto digestivo, tanto del esófago como el resto, se va a recanalizar y se va a obliterar y después se va a recanalizar. Y esto va a dejar y va a estar totalmente ya la luz libre a final del periodo embrionario. Alguna alteración en estas recanalizaciones, pues vamos a tener diversas patologías que mencionaré un poquito más adelante. Vemos que la parte de la muscular del esófago, los 2 tercios superiores está formado por músculo estriado. Este proviene del mesénquima de los últimos arcos faringios y el tercio inferior del músculo liso que deriva del mesodermo visceral. Este, pues va a ser específico, ¿no? Entonces, a partir de la octava semana, vamos a ver que comienza a formarse la capa interna, que es decir, la capa circular de nuestro esófago, y aquí vemos la aparición de neuronas del plexo mientérico. Y en la semana 16 a la semana 30 de gestación, pues ya va a terminar de formarse toda esta capa circular. Y en la semana 13 vamos a ver que la capa externa longitudinal ya va a comenzar a formarse. Algunas alteraciones en el desarrollo embrionario del esófago son la atresia esofágica, la estenosis esofágica congénita, el esófago corto y la duplicación esofágica. Bueno, comenzamos con el estómago. El estómago es una dilatación fusiforme en la porción caudal del intestino anterior. Es decir, recordamos que el esófago proviene del intestino anterior, entonces esta va a ser una continuación del esófago y su crecimiento va a ser secundario al descenso del esófago por su crecimiento. Esto es característico porque después eso va a hacer que el estómago se una a la pared por la parte del mesenterio y se va a dividir en mesenterio o mesogastrio dorsal y ventral, que más adelante voy a explicar íntimamente relacionado con la formación de los epiplones. Entonces vemos que este estómago va a crecer en forma de uso o fusiforme y a partir de la quinta semana el crecimiento va a ser muy asimétrico. Esto tiene que ver por muchas cosas. La curvatura menor va a tener un crecimiento muy, bueno, más lento y la curvatura mayor va a tener un crecimiento más rápido. Al mismo tiempo, vamos a ver que el estómago va a girar en 90 grados en su eje longitudinal, al igual que el esófago en sentido de las manecillas del reloj. Este giro y este crecimiento asimétrico van a hacer que el estómago tenga su posición característica de la vida extraembrionaria, es decir, que nuestra curvatura mayor se sitúe del lado izquierdo y la curvatura menor del lado derecho. Entonces es muy importante. El esófago y el estómago se están realizando al mismo tiempo ambos. De aquí ya vamos a tener el, el mesogastrio ventral. ¿Esto qué va a saber? Recordemos que los epiplones y todo eso se forma a partir del mesodermo. Entonces el mesodermo en su porción gástrica, mesenterio, perdón, en su posición gástrica va a ser el mesenterio gástrico, ventral y dorsal. Esas van a ser capas que después se van a juntar y después se van a abrir y van a rodear el estómago, como vemos en esta posición y después van a volver a juntarse, lo que van a formar el ligamento hepatogástrico. Van a volver a separarse estas capas, van a rodear el hígado y van a continuar cerrándose y van a formar el ligamento falciforme, que en la vida extrauterina va a formar el ligamento redondo del hígado. Esto es muy importante porque ya que tenemos la porción ventral del mesogastroventral, va a estar formada por el ligamento hepatogástrico y el ligamento falciforme. Estas son porciones que se van a unir y van a formar el epiplón menor. A su vez, también tenemos algo llamado la bolsa epiploica. La bolsa epiploica va a estar dada por esta rotación que realiza el estómago. Como vemos en la imagen inferior, vemos que el estómago estaba en su posición medial y va a empezar a girar en 90 grados y va a hacer que esta transcavidad del mesogastro ventral forme la bolsa epiploica.
No olvidemos que el mesogastrio ventral va a estar formada, va a formar el epiplón u aumento menor. Aquí vemos que va a haber una rotación anteroposterior del estómago y pues eso va a hacer que el epiplón hará que el mesogastrio dorsal, que estábamos aquí en la parte dorsal que tiene nuestro estómago, porque se divide en dos, ventral y dorsal, se vaya a la parte hacia abajo en forma de delantal se menciona y va a formar nuestro epiplón menor. Es decir, va a llegar encima del colon transverso y va a cubrir las asas del intestino delgado. Alguna alteración en el desarrollo embrionario del estómago puede darnos algunas alteraciones como la estenosis pilórica, curvaturas y las curvaturas del estómago de manera inversa. Aquí vemos que ya en el duodeno, a partir de la cuarta semana de gestación, se forma a partir de la porción terminal del intestino anterior, la misma que forma el estómago y el esófago. Esta va a estar dado por un rápido crecimiento, más la cabeza del páncreas van a provocar esa posición tan característica que tiene el duodeno, es decir, se va a colocar del lado derecho y hacia atrás de la cavidad abdominal y por esta rotación que realizan los anteriores órganos va a formar esa característica C que tiene. La primera y la segunda porción del duodeno más la cabeza del páncreas van a ser desplazados hacia la pared corporal y serán retroperitoneales. Esto es muy importante porque al ser retroperitoneales van a estar unidas por la fascia retroduodeno-pancreática, conocida también como fascia de Treitz. Esta va a fijar el duodeno y el páncreas en la pared retroperitoneal. Esto es muy importante porque nos va a ayudar después a que va a estar unido con el ligamento de Treitz para poder dividir estas estructuras del duodeno, del yeyuno, perdón, del ilion. Más adelante lo voy a mencionar. A partir de la quinta y sexta semana, las células del recubrimiento interno del duodeno van a proliferar y van a obliterar la luz, así como se había mencionado, y va a estar recanalizado al final del periodo embrionario o al inicio del periodo fetal. Aquí tenemos una imagen de nuestro intestino primitivo en la porción anterior. Vemos cómo está en esta porción el esófago, el estómago que empieza a crecer en forma de uso y vemos cómo a partir del giro y del crecimiento de la curvatura mayor y de la curvatura menor va a estar formada el duodeno en esa posición tan característica y su forma en C. Y alguna alteración en la forma y en el desarrollo embrionario del duodeno puede darse como estenosis duodenal o la atresia duodenal. Esta, a su vez, también tenemos la formación del yeyuno y del ilion. El yeyuno y el ilion se forma a partir de la cuarta semana. Hay que recordar que aquí, bueno, en la porción del intestino anterior, exactamente la porción del duodeno descendente, vemos que van a desembocar los conductos colédoco y pancreático. Esta área o esta porción del desarrollo embrionario es muy importante porque a partir de la quinta semana en el intestino medio, donde proviene el yeyuno, el ilion y las otras porciones del duodeno, se va a formar el, una horquilla. Es decir, este intestino se va a alargar y va a formar una horquilla en su rama cefálica y caudal. Esta horquilla va a tener como eje la arteria mesentérica superior. Lo que va a provocar esta horquilla es que se realice la hernia umbilical fisiológica. ¿Por qué se va a dar esta hernia umbilical fisiológica? Aquí vemos como tal la parte del intestino medio que empieza a crecer, forma una horquilla y empieza a introducirse en el celoma umbilical por el rápido crecimiento de los órganos adyacentes y también del propio intestino medio. Entonces vemos que comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y ya no cabe dentro de esa cavidad abdominal. Entonces va a formarse dentro del celoma y va a introducirse. Y la asa, primero, al principio, y aquí vemos el eje de la arteria mesentérica superior, vemos que va a empezar a girar en una rotación de 90 grados y se va a dividir en dos, que es la rama cefálica, que es la porción distal del duodeno, y yeyuno y parte del ilion, y la rama caudal, que es la porción restante del ilion, ciego y apéndice vermiforme y parte del colon. Entonces ya tenemos una rotación. Una primera rotación, su rotación va a ser por la arteria mesentérica, 90 grados. Se va a dividir en dos, que es la rama cefálica y la rama caudal. En esta imagen inferior podemos ver que aquí está nuestro embrión y vemos cómo están las asas intestinales dentro del celoma y comienzan ahí a girar. ¿Ok? De ahí ya que giró y está dentro del celoma y está en esta hernia fisiológica
umbilical, vemos que a partir de la novena y décima semana, estas ramas se van a introducir a la cavidad abdominal y van a realizar un giro de 180 grados, pero este giro no va a ser, por así decirlo, al mismo tiempo. El primer giro va a ser de 90 grados y va a introducir la rama cefálica, que acá mencionamos que es la porción distal del duodeno, yeyuno y parte del ilion, y la rama caudal, que es la parte restante del ilion, del ciego y del apéndice vermiforme. Entonces, ¿qué va a hacer? Primero va a haber una rotación de 90 grados donde va a introducirse al celoma y después va a volver a regresar, ya que esta cavidad se hizo mucho más grande, los intestinos y estas porciones en un giro de 90 y 90 sería de 180 grados. Algunos factores que alteran la agresión a la cavidad abdominal es la disminución del crecimiento del hígado y la expansión de la cavidad abdominal, porque el hígado, el crecimiento está muy relacionado al aumento de la cavidad abdominal también para que estos órganos puedan reintroducirse, porque si no se reintroducen de una manera adecuada puede dar lugar a una serie de alteraciones que más adelante voy a comentar. Entonces, ¿cómo va a regresarse? Ya sabemos que se regresa primero en 90 grados la porción caudal y en 90 grados la porción distal. Entonces, la sucesión va a ser que la parte proximal del yeyuno va a ser en primer lugar, después la parte distal del yeyuno y del ilion y al final la rama caudal, el colon ascendente. Entonces, cosas muy importantes que no hay que olvidar es que el eje va a ser la arteria mesentérica para que pueda regresarse para primero hacer la hernia umbilical y después regresarse. Y el giro total va a ser de 270 grados. ¿Por qué va a ser el giro total de 200 grados? Porque primero vamos a tener 90 cuando se introduce el celoma y otros 180 cuando regresan a la cavidad abdominal. Esto va a ser muy importante para que podamos tener que la parte proximal del yeyuno se va a colocar del lado izquierdo de la cavidad abdominal y va a empujar el intestino hacia arriba y a la izquierda y comenzará a formarse el colon descendente. De ahí, la parte distal del yeyuno y la parte del ilion se ubican dentro del centro y a la derecha de la cavidad abdominal, y la rama caudal del colon ascendente se va a relacionar con el desarrollo del colon ascendente y al final del periodo fetal va a llegar a la fosa ilíaca derecha. Ya en la semana número 13 vamos a ver que va a estar completa la organogénesis del intestino delgado y esta va a estar caracterizada porque pues el epitelio ya va a empezar a ver una diferenciación. Entonces el epitelio va a plegarse formando vellosidades. Estas vellosidades van a formar mucosa con epitelio síndrico simple con microvellosidades en su borda apical y ya en la semana número 22 veremos que las células epiteliales de absorción se asemejan a las del adulto. Después veremos el desarrollo del colon. El colon va a estar formado de su porción ascendente, ciego y apéndice vermiforme. En la sexta semana veremos que es proveniente de la rama caudal del intestino medio, esa que misma forma el yeyuno y el ilion. Esta sexta semana pues va a empezar a verse porque a partir de la décima vemos que los giros que hacen que ingrese el intestino medio pues va a regresarse a la cavidad abdominal y va a comenzar a formarse este colon ascendente que va a ser al principio muy corto y conforme el crecimiento pues va a comenzar a ser un poquito más largo. A esta semana ya va a comenzar a tener las características Taenia coli y las austrias del colon que son muy específicas de nuestro colon. Y pues cuando vaya a crecer nuestro colon, va a incrementar esta longitud y va a desplazar caudalmente el ciego y el apéndice. Entonces vemos que aquí que los ingresos pues, del colon, del intestino medio, va a formar el colon ascendente y el ciego. Y a su vez, pues ya a partir de la sexta semana, vemos que el ciego se ve como una dilatación de borde asimétrico. Entonces podemos aquí ver en esta imagen este ciego que está bueno, está todavía dilatado, ¿sí? Y después vemos que el intestino medio va a estar suspendido en la cavidad abdominal dorsal por el mesenterio corto y va a comunicarse con el saco vitelino a través del conducto vitelino o umbilical. Esto va a hacer que también igual la formación del crecimiento del ciego y del colon ascendente, la formación de los ángulos cólicos derecho e izquierdo. Estos van a colocarse en su lugar definitivo por la rotación del intestino medio y el mesenterio. Esto, a su vez, el mesenterio del intestino medio va a experimentar muchos cambios a la hora de hacerse su introducción al abdomen y su rama caudal se va a desplazar hacia la derecha de la cavidad abdominal y el mesenterio también va a rotar alrededor de la arteria mesentérica superior. Esto es muy importante porque van a rotar a través de la arteria mesentérica superior y
ya pues va a hacerse la introducción de esto y va a ser la formación del ligamento de Treitz, es un punto donde va a ser un punto normal de la fijación del mesenterio que va a extenderse de lo que ya había mencionado, que era la unión o la fascia de Treitz, que era la unión del duodeno yuyinal a la parte posterior o ángulo de Treitz al ciego, lo cual le va a dar esa amplitud al mesenterio y nos va a ayudar más adelante a dividir dónde se encuentra nuestro yeyuno y nuestro ilion. De ahí tenemos el peritoneo. El peritoneo, pues veremos que, bueno, más bien el colon, veremos que está formado por el ángulo cólico derecho e izquierdo. Entonces, como recordatorio, pues estos van a colocarse en su lugar definitivo por la rotación del intestino medio y el mesenterio, así como su crecimiento. El colon ascendente y descendente van a estar de manera retroperitoneal y el ciego, apéndice y colon sigmoide van a estar libres de estos mesenterios. El colon ascendente va a formar parte de la transcavidad de los epiplones y alguna alteración en el desarrollo de esta hernia umbilical fisiológica y esta reinserción a la cavidad abdominal puede darse el onfalocele, hernia umbilical, la gastrosquisis, el divertículo ileal, la malrotación intestinal, la atresia y estenosis intestinal. Entonces tenemos que la cuarta semana el colon va a estar formado por el intestino posterior. El inicio va a formar después de la implantación del conducto vintelino hacia nuestro embrión y va a terminar en el fondo de saco en membrana cloacal. Esta va formada por el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide y el recto. A partir de la novena a la 10ª semana vamos a ver que el epitelio estratificado primitivo que tiene este colon va a ser muy similar al intestino delgado. Y a partir de la semana 12 a la 14 vamos a ver que esta conversión de este epitelio a vellosidades con criptas en desarrollo. Y ya a la semana número 30 vamos a ver que este epitelio va a estar totalmente remodelado. Las vellosidades características del intestino delgado van a desaparecer y ya se van a formar las características criptas. A partir de ya de la 7ª semana, veremos la formación del conducto anorrectal. Esto va a estar formado por la cloaca, que es la porción terminal del intestino posterior, como logramos ver en la imagen, y esta va a estar recubierto por epitelio de células de origen endodérmico y va a terminar en la membrana cloacal, es decir, va a ser su continuación. Esto va a estar constituido por endodermo de la cloaca y el ectodermo del proctodeo o de la fobia anal. Esta va a tener comunicación con el alantoides, como lo vemos, y en su posición va a formar el tabique urorectal. Este tabique, la formación de la cloaca, la membrana cloacal, va a formar el tabique urorectal y va a ser dado por el ángulo formado entre el alantoides y la pared del intestino posterior. Como vemos en esta imagen, tenemos al alantoides, el proctodeo, la membrana cloacal y vemos esta angulación que se forma y la pared del intestino posterior se va a dividir en conducto anorrectal y el seno urogenital. Esto va a hacer que pues la membrana coaxial más el tabique urorectal se fusionen y van a formar lo que es sí, se van a fusionar. Y entonces se va a formar el cuerpo perineal, que a su vez se va a dividir pues sí, va a dividirse y va a dividirse de manera de la membrana anal y de la membrana urogenital. Pues la membrana anal va a ser la parte posterior y la membrana urogenital en su parte anterior. Entonces vemos que el cuerpo perineal va a estar formado y va a estar por dos partes. De ahí, la membrana anal va a estar revestida internamente del endodermo y se va a localizar la fosa anal. Pero al final, pues ya aquí tenemos nuestro cuerpo periné con sus dos partes, la membrana urogenital y la membrana anal. Pero pues sabemos que normalmente no está separada, no está unida, entonces se separa. Se va a separar porque al final del periodo embrionario va a morir esta parte por muerte celular y va a formarse lo que conocemos como conducto anal a la 8ª semana de gestación, que sabemos que es un tubo de 30 a 55 milímetros. Alguna alteración en la formación del conducto, del colon, del conducto anal, anorrectal, vamos a ver que puede estar presente en estas alteraciones el megacolon congénito, las malformaciones anorrectales, la estenosis anal leve, la persistencia de la membrana anal, la atresia con o sin fístula hacia la cloaca y la estrofia cloacal. Ya a partir veremos la formación del hígado y el hígado va a formarse a partir de la 4ª semana de gestación.
Igualmente, como el intestino, como el esófago, el estómago, va a estar formada por el intestino anterior, por un divertículo hepático, que va a ser una evaginación de este intestino propio de este intestino anterior, como vemos acá. Va a crecer esta evaginación y se va a dividir en dos, como vemos en la imagen, que es el primordio hepático, que va a formar el hígado, los conductos hepáticos y el colédoco, y el primordio vesicular, que va a formar la vesícula biliar y el conducto cístico. Ya a partir de la quinta, esto va a formarse por algunos factores de crecimiento uno, 2, 3. Y ya después de que está formado el primordio hepático y el primordio vesicular, veremos que ya a la quinta, a la 10ª semana de gestación, el hígado va a ocupar la mayor parte de la cavidad abdominal. ¿En qué parte es importante también el hígado de la cavidad abdominal, su tamaño? Pues en la regresión del intestino hacia la cavidad abdominal. Entonces veremos que ocupa gran parte de la cavidad abdominal y el lóbulo izquierdo y derecho van a tener al principio un tamaño muy similar y se van a ubicar en la línea media, pero los giros que hacen desplazarse tan solo de los intestinos como de, pues, del estómago y todo, van a hacer que se encuentre a la derecha, quedando en el hipocondrio derecho. Ya vemos que los giros de este estómago e intestino lo harán desplazarse quedando en el hipocondrio derecho. Y es importante mencionar que el hígado es muy importante en la etapa embrionaria porque va a tener una función hematopoyética en la sexta semana, lo que va a conferirlo con el hígado con un color rojo muy brillante y que ya pues después al final de la semana 18 o 20 pues va a tener una disminución de la hematopoiesis. El peritoneo lo rodea en todo excepto en la superficie craneal o la área desnuda del hígado. Entonces, ¿se acuerdan de ese mesogastrio que se separa, vuelve a unirse? También rodea el hígado, entonces esto es muy importante. Y de ahí vamos a ver el desarrollo de la vesícula biliar, que pues este es el desarrollo de la parte caudal del divertículo hepático y del conducto cístico, que es un tallo que une la vesícula con el conducto hepático. A partir de la semana 12 vamos a ver que hay una formación de bilis, pero en la semana 13 la bilis ya va a poder introducirse dentro del duodeno, lo que va a dar esa tonalidad verdosa al meconio. Vemos que el colédoco pues ya es un tallo que conecta los conductos hepáticos con el conducto con el conducto cístico y con el duodeno. Entonces aquí vemos esta formación del colédoco. Algunas alteraciones en esta formación, pues puede ser la atresia de las vías biliares, esa etiología pues no es clara, ¿vale? De aquí vemos que el páncreas, su formación es a partir de la quinta semana de gestación. ¿Y esta por qué está dado? Pues vemos que son dos brotes o yemas que también van a derivar de la porción caudal del intestino anterior. Estas dos yemas van a estar totalmente separadas, si la vemos, la yema pancreática dorsal y la yema pancreática ventral. La yema pancreática dorsal va a ser la parte superior de la cabeza del páncreas, el cuerpo, el cuello y la cola. Y la yema pancreática ventral va a ser el proceso unciforme y la parte inferior de la cabeza del páncreas. Como vemos, se encuentran separadas, pero al final de la séptima o al principio de la séptima semana veremos que estas dos yemas van a fusionarse entre sí. Entonces vemos como en esta imagen vemos que están separadas. Aquí está el duodeno, aquí está la yema pancreática ventral y la yema pancreática dorsal. Se van a unir, entonces la yema pancreática ventral va a hacer un giro y va a unirse las dos yemas entre sí para conformar el parénquima del páncreas como lo conocemos y los conductos pancreáticos. Entonces vemos como la yema ventral se une a la parte pancreática dorsal y el conducto pancreático principal va a estar formado por la porción proximal de la yema ventral y la porción distal de la yema dorsal, que va a introducirse en el duodeno junto con el colédoco. El conducto pancreático accesorio pues puede formarse por la porción proximal del conducto de la yema dorsal y va a formar el conducto pancreático accesorio. Esto pues vamos a ver que está muy relacionado a pues a algunas otras malformaciones del páncreas en esta unión de las yemas, esta fusión de estas yemas pancreáticas. También vemos que cuando el duodeno gira a la derecha y adquiere esa forma característica de C, la yema pancreática ventral se va a desplazar hacia la derecha y junto con el conducto colédoco y la yema pancreática dorsal se va a trasladar hacia la izquierda en una posición oblicua. Entonces va a hacer que pues tenga la posición que conocemos del páncreas. Ya de ahí veremos que
Después tenemos la fusión, como en esta imagen ya vemos que el páncreas está fusionado, vemos que existen ya esos conductos que van a desembocar en esta parte descendente del duodeno y algunas alteraciones, como había mencionado, en esta fusión pueden ser el páncreas divisum, el páncreas anular y el páncreas ectópico. Bueno, ahora comenzaremos con la anatomía radiológica del tracto digestivo. Hay que recordar que el esófago está en una situación en el borde inferior del cartílago cricoides, que es un C5, C6 hasta el cardias. Su límite superior va a ser el músculo cricofaringio y su límite inferior va a ser la unión gastroesofágica. Vamos a tener que va a atravesar el diafragma por su hiato esofágico a la altura de la 10ª vértebra torácica. Va a tener una forma tubular o luz estrellada y un tamaño aproximado de 25 a 30 centímetros de longitud y un diámetro de 12 a 30 milímetros o puede ser mayor. Entonces aquí vemos en una serie esófago gastroduodenal, vemos un estudio con técnica de doble contraste, toda la porción del esófago que llega desde el cartílago cricoides hasta la unión gastroesofágica que ahorita voy a mencionar. Vemos que tiene esa característica forma tubular. Cuando está vacía, pues vemos que se va a dilatar. Cuando está llena, perdón, vamos a ver que se va a dilatar. Y esto es muy importante porque vemos que el esófago va a tener una porción abdominal que va a medir de 1 a 3 centímetros de longitud. Esta, para ver cómo se va a unir nuestro esófago al estómago, veremos que tenemos dos anillos característicos, el anillo A de Wolf y el anillo B de Wolf. El anillo A de Wolf va a ser unión de la área tubular con la porción túbulo-vestibular. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro esófago tiene una forma tubular y la porción túbulo-vestibular es la área del vestíbulo o la parte del esófago que forma un saco cuando se relaja. Entonces podemos ver aquí en este esquema una porción dilatada en la parte inferior del esófago. Esto va a ser dado por pues esa continuación o esa apariencia que es un esfínter, pero realmente no lo es. Y el anillo B de Wolf o la verdadera unión esófago-gástrica va a ser formada por las fibras musculares internas del estómago. La forma del esófago va a estar muy relacionada a si está distendido o a si está colapsado. Si está colapsado vamos a poder ver unos pliegues longitudinales que más adelante voy a mencionar, pero aquí en esta imagen que igual vemos una magnificación de un estudio de una serie esófago gastroduodenal con técnica de doble contraste, vemos cómo está esta porción dilatada que les menciono del vestíbulo y vemos este característico anillo de A de Wolf que parece que es una pequeña estrechez, pero hasta podemos pensar que esa es la unión esófago-gástrica, pero no es así. En este lado vemos igual la magnificación de una serie esófago-gastroduodenal y vemos ese cambio de eje de las fibras del contraste. Ese cambio de eje que vemos, si se puede llegar a ver aquí tenemos la esquematización, estas líneas pequeñas que se ven están en esta porción donde vimos que ese cambio de fibras del lado longitudinal que se vuelven de repente transversa es el verdadero anillo B de Wolf o la verdadera unión esófago-gástrica. Después vamos a tener que el esófago tiene una porciones o tiene segmentos o estrecheces. Estas estrecheces se dan por la impresión de los órganos contiguos del esófago y va a ser unas pequeñas constricciones que se encuentran de manera normal. Son 8 y vamos a ver que la primera es paratraqueal. La segunda es aórtico, que la da por el arco aórtico. La tercera es entre el interaórtico bronquial. La cuarta es la bronquial, la interbronquial, el retrocardíaco, el epifrénico y el sumergido. Entonces, en este estudio de esófago gastroduodenal con técnica de doble contraste, vemos estas 8 estrecheces o segmentos del esófago, que es el paratraqueal, el aórtico, el interaórtico bronquial, el bronquial, el interbronquial, el retrocardíaco, el epifrénico y el sumergido. De ahí comenzaremos a ver la capa mucosa. Como mencioné, el esófago tiene en su porción, cuando está colapsado, pliegues longitudinales que son paralelas al esófago. Entonces van a ser longitudinales y se van a hacer más próximas a medida que alcanza el extremo distal del esófago. Normalmente vamos a ver que no existen más de 3 pliegues
No deben de existir más de 3 pliegues y no mayores a 3 milímetros. Y pues lo normal es cuando estos pliegues se ven mayor extensión de tamaño, existen unos pliegues de manera normal o desaparición de pliegues. Unos pliegues de manera normal, por ejemplo, pueden ser unos pliegues transversos que son característicos del esófago felino que en otras patologías más adelante se van a mencionar. Entonces, vemos aquí cómo en esta magnificación de una serie esofagogastroduodenal con técnica de doble contraste, cómo tenemos estos 3 pliegues se ven muy ligeramente, pero estas porciones donde el contraste no llega a ocupar, no hay un depósito de contraste, vemos que son los pliegues que forman, porque como tenemos gran cantidad de pliegues para hacer todo este tipo de procesos, pues se van conjuntando y por eso se forman los pliegues. Y aquí vemos 1, 2 y no deben de ser mayor a 3 y no mayor a 3 milímetros porque ya estaríamos hablando de causas inflamatorias u otros procesos del esófago. El estómago sabemos que tiene una posición abdominal y es una continuación del esófago, y entre las partes que son es el fondo, el cuerpo y la porción pilórica. Esta forma va a variar según la persona. Entonces aquí podemos ver tres porciones que es el fondo, el cuerpo y la porción pilórica. De aquí vemos que la forma va a estar dada por la composición corporal. Va a estar en una forma de asa de buey, como vemos en la imagen superior derecha, que va a ser una incisura arriba del nivel del píloro por 1 centímetro y se encuentra muy característico con personas que tienen baja talla y un peso aumentado. Y en forma de J en pacientes que son pues con un normopeso y son pues delgados. Y en forma de anzuelo en pacientes que tienen un estómago hipotónico. De ahí habíamos mencionado que todo el tracto digestivo va a estar conformado por una serie de pliegues de mucosa. En cuestión del estómago, los pliegues van a ser de un patrón rugoso y van a tener una cantidad numerosa de pliegues o rugosidades. El fondo va a tener una forma característica de mosaico y en la curvatura menor va a ser una forma llamada calle gástrica. Bueno, no forma, sino va a estar llamada la calle gástrica. Esta nos va a ayudar porque vamos a ver que aquí es donde va a pasar pues nuestro bolo alimenticio. Y hay que tener en cuenta que aquí van a estar más marcados y las áreas gástricas van a ser esas depresiones causadas por las glándulas gástricas que podemos ver aquí en la porción inferior y van a ser rodeadas por las crestas que las rodean, lo que le va a dar al estómago una característica en su mucosa como apariencia mamelonada. Entonces vemos que ahí está como un melón similar, si vemos aquí, y ya. El duodeno pues tiene 4 porciones, ahorita vamos a mencionar las primeras dos, y vemos que en este dibujo pues las porciones de nuestro duodeno, y acá pues vamos a tener dos. Superior o bulbo duodenal, que es la porción que continúa con el píloro y va a estar hacia arriba y hacia atrás, y tiene un mesenterio propio que recubre un segmento breve. De ahí vamos a tener la porción descendente, que es donde va a llegar la ámpula de Vater, donde va a llegar el conducto pancreático y el conducto colédoco, y va a comenzar con el cuello de la vesícula en la pared y va a terminar en el borde superior del E4 a la derecha de la columna vertebral. De aquí vamos a tener la porción del duodeno, que va a estar dado por las otras dos porciones finales, la horizontal o transversa, que la van a cruzar los vasos mesentéricos superiores y la raíz del mesenterio. ¿Se acuerdan de la raíz del mesenterio? Pues sí, es la fascia de Treitz. Esta va a ser la raíz que la va a unir en la parte posterior. Y el ascendente que va a formarlo de oblicuo y va a ser hacia adelante y la porción izquierda. El peritoneo solo va a revestirlo por delante y va a formar unas fosas que se llaman la superior, inferior y paraduodenal. Estas van a ser muy importantes porque van a ser sitios donde pueden estar herniadas, puede haber unas hernias internas. De ahí, al igual que el estómago está relacionado en personas, por ejemplo, que tienen el estómago en asta de buey, es decir, en personas un poquito más con un peso aumentado, van a tener el marco duodenal va a estar ensanchado. Y en personas que tienen un normopeso o el estómago en forma de J, veremos que las porciones duodenales estarán más cerca y van a ser superpuestas. Como había mencionado anteriormente, se va a encontrar la fresura duodeno yeyunal y pues algo muy característico es el ligamento de Treitz. Este ligamento va a ser muy importante porque se va a fijar por el músculo suspensor o ligamento de Treitz que se encuentra en la primera o segunda vértebra lumbar. Este va a ser muy característico porque va a unir, se va a extender a la unión duodenal y va a formar el ángulo de Treitz que es
su parte final va a estar insertado en el ciego, lo que le va a dar una amplitud en el mesenterio y va a poder ayudar a poder diferenciar dónde se encuentra nuestro yeyuno y nuestro ilion. Nuestro yeyuno, pues vamos a ver que va a estar en la mitad izquierda del abdomen y nuestro hilo va a estar en la parte inferior donde trazamos esa línea longitudinal desde la flexura duodenal al nivel de la altura de la segunda vértebra lumbar a, el, a la fijación del ciego, pues vamos a ver una línea perpendicular y vamos a ver dónde está nuestro yeyuno y nuestro ilion. Entonces veremos que pues nuestro ilion se va a encontrar en la profundidad posterior de la pelvis y pues nuestro yeyuno proximal va a estar conformado en la mitad izquierda del abdomen. De ahí, como había mencionado, va a estar muy importante la mucosa y a diferencia del esófago, que son pliegues longitudinales, y del estómago, que son pliegues de forma mamelonada, este va a estar característico de acuerdo a la porción del intestino en el que se encuentra. Es decir, las válvulas conviventes van a dar esos pliegues circulares que se van a proyectar hacia la luz de unos 8 milímetros dentro de la luz intestinal, lo que va a conformar que tenga un diseño plumoso, más característico desde el duodeno en su porción descendente al yeyuno, casi en toda la parte del yeyuno. Estas van a ser de 8 milímetros y, como les menciono, va a tener un aspecto emplumado y van a avanzar y conforme vayan avanzando van a disminuir de tamaño y van a abarcar la mucosa y la parte de la submucosa. Estas ya van a ser inexistentes en el ilion terminal porque este ilion va a tener un patrón característico en pila de monedas. El yeyuno, como vemos, va a estar en el yeyuno, pues su parte proximal y distal. El yeyuno proximal, aparte de que vamos a saber diferenciar dónde se encuentra a partir del ángulo de Treitz, veremos que va a estar en la mitad izquierda del abdomen y el yeyuno distal va a estar en la mitad derecha del abdomen y va a tener una luz intestinal de 3 a 3.5 centímetros. Entonces veremos que pues es muy patrón característico ese patrón emplumado, como vemos en la imagen, que es un tránsito gastrointestinal con técnica de doble contraste, vemos cómo está el contraste y vemos cómo la porción proximal del yeyuno tiene ese aspecto emplumado y comienza a perderse hasta que llegamos a la parte distal, donde ya comienza a tener esa característica de disminuir este patrón emplumado en tamaño y longitud. Veremos aquí el ilion que está en su porción proximal, que ya igual ese patrón emplumado en la porción inferior del abdomen derecho, ya va a estar muy pequeño y ya vamos a empezar a ver esa característica pila de monedas. Y en el ilion proximal veremos que está en la mitad derecha del abdomen y el ilion distal en la profundidad posterior de la pelvis, como lo marca nuestra flecha. Va a tener una luz intestinal de 2.5 centímetros y van a estar características las placas de Peyer, que van a ser muy numerosas, y el mesenterio, que va a ser un conjunto de tejido adiposo muy abundante. Ahí vemos la válvula, que va a ser una unión entre el ilion terminal hacia el ciego. Esta porción se va a proyectar dentro del ciego como si se protruyera, más bien se protruye, pero la única porción, aparte de la mucosa, su mucosa muscular, que no se protruye es la serosa, porque eso evita la imaginación anormal. Aquí vemos un colon por enema con técnica de Fisher, es donde vemos que pues en primer lugar, es un colon patológico, pero me gustó mucho esa imagen porque tiene esa unión de la válvula ileocecal. Entonces vemos cómo esto va a ayudar para empezar a continuar con el bolo ya aquí con la protrusión para que pueda aumentarse. Y pues es una válvula para evitar su regreso, su retroceso de este tránsito. Pero bien que vemos cómo empieza a insertarse esta porción terminal del ilion hacia la válvula, hacia el ciego, y va a formar la válvula ileocecal. Aquí vemos un poquito más de cuenta en esta magnificación del colon ascendente, esta magnificación y este cambio de epitelio. En el colon veremos que la parte principal, la parte proximal es el ciego, que va a tener, primero el colon va a tener una longitud de 1.5 a 1.65 y un diámetro de 3.5 a 7.5. El ciego va a estar conformado o va a estar localizado en el cuadrante inferior derecho del abdomen, en una unión con el ilion y en su cara interna o posterior. Va a estar formada en un farma de saco abierto, como vemos en esta magnificación de un colon por enema con técnica de Fisher, y vemos 4 caras. Va a tener una altura aproximada de 6 centímetros y un diámetro de 6 a 8 centímetros. Aquí vemos el colon ascendente, que va a estar hacia abajo y delante del intestino delgado, va a comprender entre el ciego y va a hacer una flexura cólica derecha.
va a formar esa flexura cólica derecha. Va a tener una longitud de 8 a 15 centímetros de largo y va a continuar con el colon ascendente en su flexura hepática del colon o flexura cólico derecha. De ahí tenemos el colon transverso que se continúa por esa flexura cólica derecha y se va a extender de derecha a izquierda, desde el colon ascendente al colon descendente. Y va a tener una longitud aproximada de 40 a 80 centímetros y va a tener su porción derecha e izquierda. Y de ahí tenemos que la porción izquierda pues va a ser ese ángulo o flexura cólica izquierda y va a terminar en el lado izquierdo de la apertura superior de la pelvis. Va a tener una longitud de 12 centímetros ese colon descendente. El colon sigmoide está del lado izquierdo y va a estar en una apertura superior y va a ser la continuación del colon descendente. Esto va a estar hasta la tercera vértebra sacra y va a continuar con el recto. Dos partes, va a estar fija, va a tener dos partes, una fija que va a estar ilíaca dentro del colon sigmoide y el móvil que va a ser pélvica. De ahí vemos que está nuestro recto, que va a ser un revestimiento parcial de peritoneo. Esta no va a presentar las aculaciones que más adelante voy a mencionar y va a estar muy caracterizado por tener una ampolla o la ampolla rectal. Va a seguir primero la excavación sacrocoxigia y va a girar suavemente para terminar de forma abrupta en el canal que está a la altura de S3 y va a tener repliegues de Houstoun que son de 3 a 5 repliegues en forma media. Entonces aquí vamos a tener el conducto anal que va a terminar a nivel de S3. La distinción, pues, del colon con el intestino delgado, pues van a ser las cintillas colónicas. Y en esas cintillas colónicas vamos a tener bandas longitudinales del músculo que transcurren a lo largo de la cara externa del intestino gruesos, así como apéndices epiploicos que van a ser proyecciones peritoneales de la capa serosa en el intestino grueso. Pero lo que vamos a ver con mucho mayor detenimiento y mucho mayor especificidad son estas austras que tiene el colon. Entonces aquí vemos una magnificación de un colon por enema con técnica de Fischer y vemos esas características aculaciones o bolsitas que forman las austras que van a formar con depósitos de contraste. Es muy importante que siempre estas austras estén presentes porque pues su alteración, que no haya austras como en el primer estudio que les enseñé de la válvula, pues nos hablaría de otras patologías, por ejemplo, inflamatorias. De ahí, pues vemos que el colon tiene 7 sondas de contracción fisiológica para proteger y para pasar la materia fecal y no deben de ser confundidas con algunas estrecheces patológicas. Esto sería todo por nuestra presentación del tracto digestivo y espero que les haya servido de utilidad. Muchas gracias y buen día.